Hola, ¿cómo están? Muchísimas bendiciones. Gracias por continuar aquí en nuestro taller de las 7 leyes irrefutables de la sanidad interior. Yo soy Lady Grimi, soy de República Dominicana y esta presentación obviamente es para los que se hayan unido recientemente. Creo que en las clases anteriores ni siquiera recuerdo si me presenté bien o no, pero para mí es más que un privilegio que puedas estar aquí, ya sea que formes parte de esta comunidad de hace mucho tiempo, que tengas estos 7 años o te hayas añadido, o que formes parte de nuestra comunidad Sanemos Juntos a través de la plataforma de Patreon. Un saludo muy especial para ti, que Dios bendiga tu vida en gran manera, que siga bendiciendo tu vida. Y de verdad que estoy muy agradecida porque después de Dios, gracias a esta comunidad, es que se hace posible todo este material y bueno, qué decirles, son un apoyo. Gracias por los comentarios que han dejado por la introducción y la primera clase. Recuerden compartir este taller con cualquier persona que ustedes entiendan que estén necesitando recibir esto. El día de hoy es uno de mis temas favoritos y de lo que nos caracteriza en Chicas y lo que me caracteriza a mí. Particularmente, o sea, como líder, como consejera, como educadora en el área de las emociones, siempre vamos a la raíz. No soy partidaria de pasar paños tibios o de poner las cosas debajo de la alfombra, engavetarlas y acudir al síntoma rápido y darte una solución flash, porque a la larga esto no funciona. En el momento es una salida fácil, en el momento puede parecer lo más conveniente, pero está demostrado con el tiempo de que no es la forma correcta. Creo que Dios es experto en hacer las cosas bien hechas, en ir al principio. Y si alguien sabe hacer las cosas realmente como nuevas, darnos forma, destruir, desbaratar, quebrantar, como quiera hacer, para poder formar en nosotros una obra de arte preciosa, hermosa, que pueda cada día ir perfeccionándose conforme a su carácter, es Cristo mismo. Entonces, hoy vamos a hablar de esto. La segunda ley es la ley de la raíz y las máscaras. En esta ley se dice que no debemos sanar los síntomas, sino que debemos de ir a la raíz del problema. Hoy hablamos de mi yo herido y poder permitirle al Espíritu Santo que sea quien me sane, y de esa manera las máscaras caerán. ¿Cuál es ese paso como del yo a las máscaras? Miren, cuando nosotros nacemos, vivimos experiencias que van formando nuestro yo psicológico. Vivimos experiencias que forman nuestra identidad, nuestra autoestima, el poder saber quiénes somos. Y ese yo, ese quién soy, es el que nos permite el relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. Y vamos a ver más adelante que también incluso con Dios. Nuestro crecimiento espiritual está muy mezclado a esta imagen, a esta identidad que nosotros tengamos. La revelación de la identidad de Dios en nuestras vidas es el todo para poder tener una relación madura y creciente en Cristo. Cuando nuestro yo va viviendo esas experiencias dolorosas, vamos siendo heridos, vamos pasando situaciones de tristeza, difíciles de soportar, experiencias que son realmente catastróficas, que nos marcan, esas experiencias que hacen un antes y un después en nuestras vidas y que provocan angustia, que provocan una marca que pareciera que va a estar con nosotros siempre, que no hay forma de que esto se vaya de nosotros. Y en medio de esa angustia, nosotros desarrollamos lo que son los mecanismos defensivos
Y a estos mecanismos para yo defender o tratar de ocultar o buscar un camino fácil a lo que en realidad me ha pasado, es lo que nosotros llamamos las máscaras del yo. Nuestra alma, que recuerden que hablamos en la primera clase, que encierra lo que es nuestra voluntad, la mente, las emociones, funciona con el siguiente principio: busco el placer y escapo del dolor. Por naturaleza, así es como nuestra alma quisiera siempre vivir. Tengo que escaparme de eso que me angustia, de eso que me está haciendo daño, esto que me duele, no lo soporto, pero la forma rápida es busco el placer. Busco el entretenimiento, busco el distraerme, y en el momento esto puede ayudar, pero no es lo que nos da una efectiva y verdadera sanidad. Nosotros no fuimos creados para el dolor. Sabemos que en el plan original de Dios para nuestras vidas no estaba la muerte, no estaba el sufrimiento. Nosotros fuimos creados originalmente para tener vida, para tener una vida placentera, para vivir para la gloria de Dios eternamente. Ahora, cuando Adán y Eva salen del plan de Dios y entra el pecado, conjunto a ese pecado es que viene la muerte, viene la enfermedad, y en realidad no fuimos creados para eso. Esto no fue lo que en el diseño original Dios creó. Pero estos tres factores entraron a nuestra vida: pecado, muerte y sufrimiento. Científicos a lo largo de la historia han descubierto este principio en los seres humanos una y otra vez en distintos términos. Cuando la mente se enfrenta a situaciones difíciles, utilizará siempre mecanismos defensivos para tratar de huir del dolor y refugiarse en el placer. Así entonces comenzamos a tener como si fuera un esquema en donde el esquema está en el material en PDF, las chicas de Sanemos Juntos lo van a tener, ahí lo pusimos, donde tenemos los problemas en una casilla, tenemos al yo y hay muchas flechitas como señalando ese círculo, y luego está mi reacción formando síntomas que son las máscaras del yo. O sea, viene el problema a mí y desde mi reacción voy a formar este mecanismo, esta capa, para tratar de huir de esa angustia y de ese problema y esa situación que comenzó a darse en mi interior tras ese problema. Entonces, esas máscaras son la parte de nosotros que levantamos muro. Y aquí entra el tema de las fortalezas, fortalezas mentales para yo bloquear el dolor en mi vida. Muchos puede ser la droga, para muchos ha sido el alcohol, para otros ha sido el sexo, las pesadillas, la mentira, la compra compulsiva, muchísimos mecanismos que influyen en tu personalidad, el entorno, el ambiente. El yo relaciona síntomas, y estos síntomas siempre van a estar mezclados al miedo, a la ira y a la paranoia. A esto le llamamos un yo aprendido. O sea, cuando yo estoy con primero vimos los problemas, la angustia, viene al yo. Ese yo entonces va a tratar de escapar del dolor y va a tener mecanismos, máscaras para encubrir. Entonces, nuevamente caigo el yo nuevo, o sea, un yo a partir de esas máscaras que yo he creado, y voy a reaccionar a ciertos síntomas, y mi vida va a comenzar a ser regida o por la paranoia de que todo el mundo alrededor o muchas situaciones que pasan en mi vida van a ser siempre que me van a encaminar a eso que yo viví, o a estar con miedo. Lejos de vivir basada en el amor de Dios, voy a vivir siempre con ese miedo, esa incertidumbre de que me pueda pasar nuevamente lo que ya yo he pasado. Y el tema de la ira del por qué a mí, o por qué no actué de otra manera, por qué me tuvo que pasar. Y entre esos síntomas es que comúnmente se esconden todos los mecanismos de defensa que aprendimos. Y con este yo aprendido es con el cual nosotros nos relacionamos. Así es como nos vamos a mostrar, y ese es el personaje que nosotros vamos a creer, mostrar a los demás como nuestra verdadera identidad. Sin embargo, no es esa nuestra verdadera identidad. Muchas veces esas máscaras son lo opuesto a lo que nos ha pasado. Por ejemplo, una persona
que fue maltratada en su infancia, levantará probablemente máscaras de violencia. O tiene inseguridad y levanta una máscara de control. Por lo general, toda aquella persona que le gusta tener todo bajo control y que es manipulador suele ser la persona más insegura y utiliza este mecanismo para ocultar su verdadera inseguridad. Es como aquellos que entienden que ejercer autoridad es levantar la voz, poner muchas reglas, cuando en realidad lo que están poniendo en manifiesto es que son personas con un gran sentido de debilidad, que se sienten al menos, que se sienten no capaces, y la forma de mostrarse que en realidad pueden es teniendo este mecanismo de defensa, hasta de hablar muchas veces mal, de hablar, hablar, de hablar feo y darse como esa imagen de que la gente diga no es un ogro, cuando en realidad son personas débiles e inseguras. Una persona que ha vivido mucho tiempo con inseguridad levanta también máscaras de persecución. O, por ejemplo, supongamos que alguien que ha sido abusado sexualmente y que sufre el sentimiento de dolor y de humillación, de no poder controlar la situación de su cuerpo, experimentando impotencia. Este yo herido va a formar esta máscara. Hay más ejemplos de máscaras que te la quiero hablar porque estos ejemplos, muchas veces proyectados, ejemplos personales o algo que, algún ejemplo random que haga, te va a ayudar a ir sanando, porque muchas veces decimos, no, yo no tengo máscara, yo no actúo a la defensiva, y estos ejemplos te van llevando en cosas que muchas veces sí son máscara y no nos hemos dado cuenta. Si mi yo, un ejemplo, recibió constante de calificaciones, humillaciones, rechazos, de ahí es que se forma la baja estima. Si yo recibí constantemente dobles mensajes de que todo era de mucha desconfianza, de aquí es que voy a comenzar a formar una personalidad paranoica o desconfiada con todos. Si en tu caso recibiste castigos frecuentes, si tuviste falta de límites, lo más probable es que tu máscara va a ser la de alguien con rasgos de psicópata. Y así, la lista puede ir al infinito. Hay cientos de enfermedades mentales, hay otras tantas que nosotros no conocemos, pero sí me interesa que podamos captar el principio y en lo que se va a basar esta segunda ley, y es: debo sanar la raíz, no el síntoma, no el fruto o la máscara. Necesito sanar la raíz. Porque por lo general una persona que sea violenta por causa de una baja estima, inmediatamente esa estima sea resuelta de raíz, la violencia por default puede ser entonces resuelta. No digo que sea un 2 más 2, porque muchas veces, aunque se resuelva la raíz, esto se trabaja mucho en educación emocional. Aunque se trabaje la raíz, ya hay personas que tienen tantos años con un patrón de conducta, la manera de mostrar su emoción, que entonces necesitará tomar clases de educación emocional y poder tener un acompañamiento de mentoría para comenzar a cambiar y reestructurar toda la forma de vida que tuvo. Pero por lo general, cuando se cambia la raíz, se cambia ya, o sea, se sana el síntoma, se deja de vivir con esas secuelas. Y lo más importante es que aunque no se deje en el momento instantáneo, como les dije, porque tengas años viviendo ya en esa conducta, el hecho de pedir ayuda, el hecho de saber que quieres educarte, ya es parte de la misma sanidad, porque quien no sana la raíz y vive por el síntoma, uno de los mecanismos defensivos que va a tener es el creer que está bien, que está sano y que no necesita ayuda. Ahora bien, yo puedo hermosear, o sea, tú puedes hermosear la máscara, puedo controlarla, puedo tratar de taparla, pero si no sanas la raíz, siempre vas a sufrir. La sanidad interior es interior porque va a la raíz. Es pedirle al Espíritu Santo que pueda sanar eso que está tan profundo mío que muchas veces yo no sé ni ponerle palabras, que muchas veces yo no sé ni siquiera decirle.
a mi consejero, a mis pastores, a mis líderes, a un terapeuta, qué es lo que yo estoy sintiendo, qué es lo que yo percibo, cuáles sueños estoy teniendo, cuáles pesadillas me están atacando. En esa profundidad de que tú te sientes que no tienes la forma de poder expresarlo, es ahí donde quiere entrar el Espíritu Santo y hacer su obra. Hoy mismo tú puedes estar en la disposición de ir al origen, de pedirle a Dios que te traiga esa revelación, de poder ir a la fuente de dolor y de tú sanarlo en su nombre. Una misma herida puede generar muchas máscaras. Una herida, muchas máscaras. Te doy ahora un ejemplo de una raíz que hemos visto en miles de personas para que captes el principio de cómo un yo lastimado puede levantar tantos muros y máscaras. Mira, hay personas que no pueden tener una relación con Dios, que no hay forma de que puedan recibir esa revelación de la paternidad de Dios para su vida. Pueden relacionarse sin problema con Jesús. No hay como que ningún problema con el nombre de Jesús y con entender de que necesitan al Espíritu Santo para ser guiados, pero con el Padre, ver a Dios como Padre, como ese sustento, como ese proveedor, aquel Padre que les protege, que le acepta, que envió a su Hijo para salvarles, no pueden verlo así. ¿Por qué? Porque han tenido problemas con el papá terrenal y están proyectando sobre Dios esta situación que han tenido. Esto se da mucho en las personas que han tenido padres que les han abandonado, padres que le castigaron fuertemente, padres que nunca te dijeron que te amaban, padres que son críticos, padres que traicionaron tu confianza, padres que humillaron a tu mamá o que fueron infieles, que fueron adictos, padres que abusaron de ti psicológica, emocional y hasta quizás físicamente, sexualmente. Va a ser casi imposible como que tú puedas captar la paternidad de Dios. Así te hace creer el enemigo. Obviamente no es imposible, pero se necesita ir a la raíz para tu poder cambiar esto. Algunos sienten que no han tenido padre, pero recuerda lo que nos dice el Salmo 68:5. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios será padre a los que no han tenido padre. Tienes que saber esto. Tienes que saber esto. Y tú dirás, Lady, pero márcame un poquito, ¿cómo puedo entender esa raíz? ¿Cómo puedo sanar un poco? Por ejemplo, si has tenido un papá que el castigo físico fue muy malo, o sea, que te castigaban fuertemente, esa es la raíz, el castigo físico. Pero las máscaras para, dependiendo tu personalidad, las circunstancias y el cómo se haya dado todo, puede ser desde baja estima, ser una persona con odio, con amargura, una persona que no se somete a autoridad, que cualquier autoridad o llamado de atención lo ven como un maltrato, te llevan a ser rebelde, la actitud que vas a tener, puedes tener también sueños o pesadillas como de que siempre alguien te está oprimiendo o te está persiguiendo. Entonces, capaz de que tú tengas años orando, pidiéndole a Dios que no hay forma de que tu baja estima mejore, de que no hay forma de que no entiendes el por qué te sientes siempre a la defensiva o que tienes esta clase de sueños, pero la raíz fue un castigo físico, un castigo muy horrible que desde niño te sembraron. Así es como funciona un poquito esto. Y vamos a ir con el ejemplo del rechazo. Yo creo que el rechazo es como que el ejemplo perfecto y te invito a que puedas disfrutar de nuestra serie Sanando el Rechazo. Está libre en Spotify, que lo puedas escuchar también en nuestra plataforma de Patreon. Es un episodio que ante la necesidad que hay de este tema, lo hemos dejado abierto a todo público porque de verdad que es muy necesario que podamos sanar casi todas las situaciones de sanidad interior que yo he tratado en estos 7 años que estoy con Chicas y aún desde antes de Chicas, es muy raro la consejería en donde no tenga
como base el rechazo. Por eso vamos a ampliar el ejemplo de la raíz, a enfocarnos con esta herida. Para graficarlo, en un ejemplo, el rechazo es la puerta abierta para muchas clases de opresiones. Eso en la serie ustedes lo van a ver. Se prende muchas veces desde el mismo vientre y opera en la criatura para dañarlo. Por eso es tan fuerte esta herida, porque es la herida más común y creo que la única que se da desde el vientre de la madre, y desde ahí mismo comenzamos con opresiones y puede formarse la base legal de ataque y opresión espiritual y de situaciones demoníacas aún desde siendo un bebé. Las máscaras del rechazo, ¿qué provocan las máscaras del rechazo? Primero es que te detienen. Cuando tú vives por el rechazo, tú vas a detener tu crecimiento espiritual. Hay personas que se quedan estancadas desde la edad que fueron rechazados. Detienes el crecimiento emocional. Los psicólogos dicen que si fuiste dañado profundamente en una edad emocional específica, es como que si te quedaras detenido emocionalmente en esa área y en esa edad. No sé si conocen personas o ustedes mismos lo han dicho de alguien en donde dice, pero es que tú estás actuando como un niño. Y es que sí, lo son, porque quedaron detenidos en esa edad por ese rechazo. Entonces, en algunas determinadas áreas de su vida, así es como van a actuar, como si estuvieran en esa edad en donde fueron rechazados. ¿Qué va a ser también la máscara de rechazo dentro de este primer punto de que te detienen? Es que dañan el cuerpo físico. La herida del rechazo es una puerta para la amargura y está comprobado y científicamente demostrado de que la amargura, las raíces de amargura, la falta de perdón, el rencor, son grandes precursores de enfermedades como la artritis, enfermedades que paralizan, incluido el mismo cáncer, problemas del corazón, problemas estomacales, problemas neurológicos, todo por la falta de perdón. Otro punto que hace la máscara del rechazo es que te hacen temer ser rechazado. ¿Conoces a gente que tiene un profundo temor a las relaciones interpersonales? ¿Recuerdan que anteriormente les hablaba de la paranoia de vivir siempre con esa situación de que te va a volver a pasar lo que ya viviste? Y así hay muchas personas que aunque quieran no pueden involucrarse con otros por el miedo a que vuelvan a ser rechazados. En la Biblia tenemos innumerables casos, vamos a hablar algunos ejemplos. En Génesis 4:4, aquí vemos Caín y Abel. Cuando el sacrificio de Caín fue rechazado por Dios, se llenó de ira y mató a su hermano. El rechazado tiene tantas defensas que puede llegar al punto de destruir gente. Y aunque hoy día quizás no sea tan común el que veamos directamente lo de la historia de Caín y Abel, pero lo haces con la lengua. Y hay un pasaje en la Biblia donde especifica de que la forma de nosotros hablar, de que el llamarle necio, el mal hablar de un hermano, ya nos hace homicida delante del Señor. Entonces quizás no has cometido directamente un crimen físico, pero lo has hecho emocional, espiritual y psicológicamente. Y delante de Dios esto conlleva castigo. En Génesis 39:14, la esposa de Potifar, cuando José la rechazó, ella buscó la manera de destruirlo a él. Entonces, una persona rechazada es una persona que de no sanar esto, es una bomba de tiempo y va a querer siempre destruir a los demás. En Primera de Samuel 18:8 también, cuando Saúl no supo trabajar con David, y la gente rechazada, ¿qué hace? Muerde, quiere comer, quiere hacer desaparecer al otro. Y esto fue lo que vimos con Saúl, al saber y ser consciente de que no solamente el pueblo ya estaba muy yéndose y viendo por el lado de David y todo lo que estaba haciendo, sino cuando directamente Samuel tiene que hacer este enfrentamiento
de que había sido rechazado por parte del Señor. Aún más fue ese furor en contra de David. El punto número 3, la máscara del rechazo, hace que tengas un espíritu crítico. Como estas personas tienen una baja autoestima y luchan constantemente con tantos sentimientos de inferioridad, están denigrando muy continuamente a los demás. Tratan de destruir a las personas que tienen a su alrededor. Alguien, apréndanse esta, alguien que siempre denigra, que siempre está criticando a los demás, ten por seguro que es alguien que está operando bajo el espíritu de rechazo. Tenemos que verlos como víctimas que están quebrantados. Siempre les recordaré, esta es parte de la belleza que amo de la sanidad interior. No es para justificar, pero cuanto más tú te formes en estos temas y más sano tú estés, más vas a poder discernir cuando alguien lo está. Y de esta manera es que entonces tú vas a poder vivir con lo que dice la palabra de que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad, contra aquellas especies que están eh, en las áreas celestes, con los gobernadores de las tinieblas. Ahí está nuestro problema. No es contra carne ni sangre. Y la sanidad interior es lo que te hace vivir con esa dirección, de no irte a lo personal, sino de entender de que esta persona están actuando desde la herida de rechazo que tienen y solamente buscan con su crítica y su mal hablar el ir conduciéndose por la máscara. La raíz, el rechazo. La máscara o la defensa es el criticarte, el denigrarte y tratar de hacerte quedar mal a ti. Cada lastimadura será descubierta por el diablo. Él va a jugar allí en tu dolor. Él lo va a intensificar. Tienes que saber que el enemigo nunca está en el plan de tu sanidad. Él siempre va a tratar de que tú te mantengas en ese círculo de tratar de tener tú la razón y de buscar la defensa y ser tu propio abogado para vivir hiriéndote una y otra vez más y quitar de la escena al Espíritu Santo. La batalla espiritual es intensa, la batalla espiritual es real, por eso deben ser sanados. No te enojes con los que te rechazan ni con la forma que actúan, deben ser sanados. 4, te hacen sentir dolor y rechazo. Aquellos que se rigen por la máscara del rechazo te hacen sentir dolor y rechazo. Son las personas que tienen celos, son personas que viven con constante envidias cuando otros son prosperados por Dios y tratarán entonces de hacerte cosas para que tú te sientas en dolor, para que tú no puedas tener como esa plenitud de disfrutar lo que Dios está haciendo en tu vida. Número 5, son de atacar porque esperan volver a ser rechazados. O sea, algunos no se quedan solo con la defensiva, o sea, de estar así como con esa paranoia de no me voy a relacionar. Hay algunos que dependiendo si son más a ser tímidos o a ser orgullosos, que se mantienen aislados y solos. Y si tienen esa tendencia al miedo, si están guiados por el miedo, se van a alejar, pero hay otros que no. Hay otros que si tienen una personalidad extrovertida, ellos en realidad van a estar siempre manifestando ese deseo de atacarte, de llevarte siempre la contraria en público y hacerse sentir, el llamar la atención. Y como todo les suena a rechazo, pues ellos siempre van a tratar de atacar a las personas, sobre todo cuando tienen líderes. Siempre van a tratar también de tomar la imagen de su papá o de su mamá y la van a proyectar sobre los demás o proyectan sobre los mismos padres el problema que ellos tienen, lo ven a través de ese lente, los atacan antes de sentirse rechazados, atacan a otras personas antes de que sean ellos los rechazados para sentir que sobreviven y es como contradictorio porque entonces logran
lo que realmente no quieren. Y es que la gente termina rechazándolo por la actitud que están teniendo. Y hay una característica muy específica con estas personas acá y con el tema de la paternidad. Vamos a ver algunas estadísticas. Cuando más la persona es propensa a estar atacando, a usar este mecanismo de defensa del ataque, a raíz del rechazo que tienen, vienen con la carencia paterna. Vamos a leer aquí algunas estadísticas. 66% de los suicidios entre los jóvenes de Estados Unidos son en los hogares sin un padre. El 90% de todos los niños sin hogar y fugitivos vienen de hogares sin padre. El 85% de todos los niños que exhiben desórdenes de comportamiento vienen de hogares sin padre. El 71% de todos los que dejan la escuela secundaria antes de graduarse vienen de hogares sin padres. El 75% de todos los pacientes adolescentes en los centros de abuso de sustancias vienen de hogares sin un padre. El 70% de todos los menores de edad que están en las instituciones provienen de hogares sin padre. Y el 85% de todos los jóvenes encarcelados se criaron en un hogar sin padre. Esto es triste, esto es doloroso. Ahora vamos a poder entender realmente el nivel de ataque del enemigo a la familia en el día de hoy, a los matrimonios, al no buscar ayuda, al no buscar a tiempo soluciones, al no resolver los problemas, porque el enemigo sabe que cuando destruye a papá y a mamá, cuando el divorcio gana, cuando se impone la amargura, la falta de perdón, ese es el resultado que vamos a tener. Estadísticas que van a seguir creciendo por la falta de papá. El punto número 6 dentro de las personas que cuando tienen el mecanismo de defensa por la herida del rechazo, es que van a empujarte para que los rechaces. Manipulan tanto que logran el que tú digas de rechazo. Y muchas veces ese es el deseo que tú tienes de poder decirle, véteme de aquí. ¿Cuántas veces uno no ha tenido personas hacia alrededor? Amistades, compañeros, quizá de estudio, trabajo, incluso en la misma familia, donde uno literal tiene que decirte, ¿sabes qué? No vuelvas más. O sea, aquí tú no eres bienvenido. Y es que van a intentar el llevarte al terreno de que tú hagas esto en público para que tú aparezcas como el malo. Por eso es que la gente está en soledad, porque su autoestima es muy baja, pero Dios quiere traer sanidad en esas áreas. ¿Te has identificado con esto? Con personas que te crean el escenario para llevarte a esos lugares donde ellos estén y te expongan en situaciones críticas para que tú reacciones. Ellos te provocan sutilmente para buscar una reacción. Ellos no tienen el carácter de enfrentarte de otra manera si han tenido alguna situación contigo o no tienen esa sinceridad, esa fuerza de voluntad de poder sentarse, de llevar un diálogo o de simplemente no querer volver a ir a esa reunión, a ese encuentro. Entonces provocan una situación en donde el que está afuera vea como que eres tú que estás provocando el terreno de este irse y de sentirse rechazado. En el fondo, querían hacerlo, era una vía de escape, pero se jactaban de tratar de que siempre alguien quede mal. Y tú seas el que quedes mal para ellos entonces poder lograr lo que realmente siempre querían, que era salir de ese entorno, pero no atreverse a hacerlo por ellos mismos. Parece como que un trabalenguas, pero yo sé que hay personas que sí han vivido esto, me están entendiendo perfectamente de lo que yo les estoy hablando. Y si eres tú quien has provocado estos escenarios, me estás más que entendiendo y quizás pensando cómo lo supo, Dios lo ve. El Espíritu Santo ve eso y lo sabe. Las veces que hemos creado conversaciones específicas, juntes específicos, reuniones específicas para provocar situaciones específicas en donde tú sabes que estás operando desde un corazón no sano.
Y Dios no se agrada de eso. Y Él está en el plan también de sanar. Él está en el plan de sanarte. 7, y último, te recordarán los errores de los demás y a la primera oportunidad te los traerán a la memoria. Son controladores de las situaciones. Ellos les gustan hablar y hablar y hablar, hablar y hablar. Esto es común en las mujeres que han sido heridas por sus padres y se hacen rígidas, mantienen una postura siempre de rigidez. Recuerda que nuestras actitudes son como el timón de un barco. Tú o serás gobernado por el timón o serás gobernado por ti misma, por las emociones, o prefieres soltar ese timón a Dios o vas a ser gobernado por la roca eterna. La elección es tuya. ¿Cuál es el objetivo de Dios? El objetivo de Dios es que tú y yo podamos cada día ser más como Jesús. Dios tiene ese yo ideal. Él quiere erradicar ese yo herido, ese yo de máscaras, ese yo de vivir con mecanismos de defensa para llevarte a ese yo ideal que es su Hijo Jesús. Dios quiere que podamos ser como Cristo, que podamos tener su personalidad, que podamos ser personas hermosas, atractivas delante de los demás. Y no me te estoy hablando de físico, te estoy hablando de los frutos, te estoy hablando de tener de ser amable, de ser dócil, de ser bondadoso, de tener armonía, de vivir conduciéndote en la justa medida, de poder andar siempre con plenitud y manifestar. O sea, no estoy hablando de esas manifestaciones de nueva era. Cuando hablo de manifestar aquí, te hablo de accionar, de mostrar, de poder ser ejemplo, de ser luz, de testificar quién tú eres en Cristo. Esa es la meta, el poder ser como Cristo. Partiendo desde nuestro yo herido, poder sanarlo, sacar las máscaras y empujarnos a crecer hasta alcanzar la imagen de Cristo. Pablo fue sanado y mucho. Sabemos que Pablo tuvo que ser sanado y mucho en su interior, porque con el historial de vida que traía Pablo. Y dice Filipenses 3:13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Él ya se consideraba sanado. En otro momento habla como de algo perfecto. Por eso en el versículo 15 de ese mismo pasaje habla, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y no te habla de una perfección, de que realmente en tu vida todo es perfecto. Está hablando del carácter, de la imagen de Cristo, de la formación de Cristo en ti. Cuando hiciste pacto con Dios, Él entró a tu vida como un alfarero. ¿Recuerdas ese momento que le aceptaste, que pasaste rendida al altar? O quizás fue de madrugada en la habitación de tu casa, quizás fue en tu cama abrazada a la almohada, quizás fue en un bus, quizás fue en un parque, en una campaña al aire público, alguien te predicó, quizás fue en una cama de hospital. Que dijiste, que pronunciaste, hazme de nuevo, Señor, haz mi vida de nuevo, yo quiero nacer de nuevo. Tienes que saber de que Dios sigue en ese plan, de que realmente seas alguien nuevo. Tienes año en el camino, algo ha pasado, te detuviste en el proceso de conversión, no estás transformando tu mente, no pasaste a renovarte. Dios está en el plan de que hoy puedas volver a tus orígenes, a tu raíz y entregarle todo esto que has ido formando con máscaras para Él realmente hacerte alguien nuevo. Tienes que saber de que a Dios le interesa bastante quién tú eres, no lo que tienes, no lo que tienes ni lo que haces. Le interesa más tu carácter que tus bendiciones. A Dios le interesa ahora mismo más este tiempo de formación interior para tu vida que los logros exteriores que tú estés cosechando. En fin, esto se trata del ser
más que hacer. Recuerda que Sansón tuvo unción, pero no tuvo carácter. Pasó con Saúl, que tuvo el llamado, pero no tuvo tampoco el carácter. Pero cuando vamos con José, vamos a ver a alguien que tuvo la unción, pero también tuvo el carácter. Supo actuar, supo cuándo hablar, cuándo estar sumiso, cómo obedecer, esperar en Dios, cuándo correr, cuándo escapar, cuándo sanar, cuándo perdonar y cuándo darle de comer a aquellos que en su momento le causaron el error. Volvió a su raíz, no físicamente, no literalmente, pero con recibir a sus hermanos. Hubo un remover de raíz, pero esto no le condicionó. Sano. Dios vive corriendo hacia nosotros, más de lo que nosotros corremos a Él. Realmente, Él vive pendiente de esas situaciones en nuestras vidas. Tienes que recordar que Dios hará todo lo posible. Aquí hay mucho énfasis en esta ley número 2. En todas las notas, en todo el material en PDF, el énfasis es en que Dios está haciendo todo lo posible y va a proveerte de todos los recursos que tú necesites para sanarte. Qué bueno es saber que Dios está trabajando en nosotros para vernos transformados a la imagen de su Hijo Jesús. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que dice aquí es que Dios está activo sobre mi vida, que Dios no está quieto, Dios no está pasivo, Dios no se ha olvidado de lo que tú estás sintiendo, de lo que te hicieron, de lo que pasaste, ni está sentado así en su trono con una barba, como desde niño a veces nos imaginamos una barba blanca y está ahí quieto a ver qué vamos a hacer y esperando y jugando a los dados, como dice el pastor Rick. Él no juega a los dados con nuestras vidas. Él está ahí haciendo todo lo posible a favor de nuestra sanidad. Él no me quiere dejar como estoy. Se ha hecho muy famosa la imagen de ven como sea, ven, Dios te acepta como sea, así. Él te abre los brazos y te está diciendo, sabes qué, ven, yo te acepto. Ven porque ven, pero yo necesito cambiar. No es que vas a venir y nos vamos a acomodar. Yo necesito ir a la raíz, yo necesito que confieses, yo necesito que hables, yo necesito que resuelvas, yo necesito ir a tu interior para resolver esto, para que tú puedas vivir sano, para que tú puedas vivir por el plan original, el diseño, lo que yo quería para ti, vida eterna, plenitud, gozo, perdón, para recibir mi perdón. Yo necesito que mi poder sanador te alcance, pero no va a ser efectivo mientras vivas con mecanismos de defensa, mientras vivas buscando placeres y escapar del dolor y no hacerle frente a la raíz de lo que te llevó a la situación que tú vives hoy. Es Dios saliendo siempre a nuestro encuentro. Es Dios encontrando a Saulo de Tarso, es Dios saliendo a hablar con Moisés en la zarza, es Dios mostrándose en la vida de Abraham, es Dios viniendo a mí para bendecirme. Dios siempre para sus hijos con un plan especial. Allí salía al encuentro. El punto es, si hoy Dios te está saliendo al encuentro, ahora a través de esta clase, ¿vas a salir? ¿Vas a responder? Porque muchas veces estamos esperando esa zarza como Moisés. Muchas veces estamos esperando ese llamado majestuoso como Pablo, ese encuentro en el camino, ese llamado como Abraham. Pero muchas veces en el día de hoy ese llamado va a ser por una consejería, por una liberación, incluso tu terapeuta si es cristiano, por una clase como esta, no tiene que ver por mí, Lady o Chicas, sino cualquier clase, en cualquier encuentro, en un lugar, puede ser que Dios esté saliendo a tu encuentro. Y la pregunta es, ¿vas a seguir huyendo por no enfrentar la raíz, por no ir al origen de lo que sabes que tienes que enfrentar?
Muchas personas no son alcanzadas por Dios, viven huyendo de Él. Viven con sus pensamientos, viven con sus ideas, viven con sus proyectos de sanidad, con sus ideas de lo que debería ser una sanidad. En lugar de ponerse a disposición, en lugar de ponerse y sentarse con humildad y decir, Señor, estoy aquí, estoy quieta, ven, quiero conocer que tú eres Dios, obedeceré, estaré quieta. Yo necesito que esa gloria sanadora tuya me alcance, me abrace. Y cada vez que una persona hace su plan en vez de lo que leyó en la Biblia, eso es huir de Dios. Vives huyendo cada vez que decides postergar la sanidad. Cada vez que una pareja no se habla, está huyendo de lo que Dios dijo. Y cuando uno huye, le pasa lo que le pasó a Jonás. ¿Qué pasó con Jonás? Dice la palabra de que Jonás bajó a Jope, bajó al puerto, bajó al barco, bajó al mar, hasta que Dios tuvo que ir allí y sacarlo y cambiarlo, porque Dios siempre está al encuentro. Pero recuerda que el tiempo se acorta y mañana puede ser tarde. El tiempo es hoy. El tiempo es hoy. Te leo rapidito esta historia, el halcón que no volaba. Hubo un rey que recibió como obsequio 2 pichones de halcón y los entregó al maestro de cetrería para que los entrenara. Y pasados unos meses, dice que el instructor le comunicó al rey de que había uno de los halcones que estaba perfectamente educado, pero que él no sabía qué le pasaba al otro, de que no se había movido de la rama desde el día de la llegada al palacio, a tal punto de que él tenía que trasladarse día a día para poder llevarle, perdón, para poder llevarle alimento allí. ¿Qué hizo el rey? El rey mandó a llamar a sanadores de todo tipo, pero nadie pudo hacer que el ave volara. Encargó entonces la misión a miembros de la corte, pero nada sucedió. Por la ventana de sus habitaciones, el monarca podía ver que el pájaro día tras día continuaba inmóvil. Difundió al final el problema entre todos sus súbditos y a la mañana siguiente vio al halcón volando ágilmente entre los jardines del palacio. Traedme al autor de ese milagro, dijo el rey. Enseguida le presentaron a un campesino. Le pregunta, ¿tú hiciste volar al halcón? ¿Cómo lo hiciste? ¿Eres mago acaso? Entre feliz e intimidado, el hombrecito solo explicó, no fue difícil, Su Alteza, solo corté la rama. El pájaro se dio cuenta que tenía alas y se largó a volar. Ahora las preguntas para ti son, ¿sabes que tienes alas? ¿Sabes que puedes volar? ¿Sabes que Dios te dio esas alas para que volaras? ¿De qué rama te estás sosteniendo? ¿Cuántos años han pasado con la misma situación que cargas? ¿Cuál es la máscara? ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es la rama que tú estás ahí sosteniendo? ¿De qué no te puedes soltar hasta el día de hoy? ¿Qué está esperando tu rama para romperse? ¿Quién o qué la puede cortar? ¿Y cuáles son las razones que hoy te impiden levantar el vuelo? Yo no voy a contestar ninguna de esas preguntas. Tú con el Espíritu Santo tienes que buscar las respuestas. Como Dios no se cansa, Dios no se va a detener hasta verte formado como Él quiere, hasta verte formado como su Hijo, como Cristo. Ese es el plan de Dios. Recuerda, no puedes descubrir nuevos mares a menos que tengas el coraje de perder de vista la costa. Y con esto que te estoy diciendo, que así como el halcón, quizás Dios mismo por amor va a tener que forzar tu rama y cortar lo que sea que tenga que cortar
Y puede ser que capaz te caigas porque sea tan fuerte el miedo, la opresión y los años que tienes ahí, que te hayas creído el que tus alas no van a alzar vuelo. Pero aún sea desde el suelo, cuando tú te dispongas y levantes la mirada al cielo, tú vas a ver de que esas alas estaban ahí con todo lo que necesitabas para alzar el vuelo y enfrentarte a todo viento, contra vientos, ¿cómo es? Contra vientos y marea, todo lo que pudieras encontrarte al momento de alzar vuelo. Él te dio todo lo que ya necesitas. Y con esta frase de que no puedes descubrir nuevos mares a menos que tengas el coraje de perderle de vista la costa, es porque sí, el proceso de sanidad e ir al interior, el ir al origen, a las raíces, va a ser doloroso. Va a ser doloroso y más adelante te voy a decir ahora con una historia el por qué. Qué buena noticia es saber de que Dios siempre va a intervenir. Yo no puedo recibir sanidad si no soy sincera, pero sí puedo recibir una sanidad más rápido, más fácil y no demorarme en años cuando puedo ser sincera. Esto no depende de Dios, depende de mi sinceridad, de mi vulnerabilidad, de mi franqueza y poder dejar que Dios nos cambie. Sansón cumplió el plan de Dios, pero minutos antes de morir, Jacob fue cambiado de tramposo en príncipe en la edad avanzada de su vida. Y recuerda que José lo alcanzó de joven y aprovechó sus años en Dios. ¿Y tú? Los psicólogos saben y dicen que desde que una persona tiene un problema hasta que busca la primera ayuda, pueden pasar entre 3 hasta 4 años, por lo menos de 3 a 4 años, hasta que una persona luego de una situación decida buscar ayuda. Imagínate que a algunos le han pasado años, 10, 15 años, con matrimonio con peleas, con familias destruidas, con situaciones horribles, viviendo por máscaras, con rechazos, años y años hasta que al fin logran buscar la verdadera ayuda. Y muchos de estos años no es en el mundo, es aún estando en la iglesia sirviendo a Cristo. Te voy a contar una experiencia que cuenta el autor de este material que le pasó, porque me parece muy interesante y que yo creo que va a traer sanidad. Me disculpan a aquellos que son muy éticos, que no les gusta hablar de ningún tema de sexualidad, pero esto ya no es tabú. En el día de hoy es bastante importante que se hable de esto porque me ha tocado mucho en consejería y pasa más con el tema del abuso sexual. El autor dice que recuerda a una pareja. Ella tenía, la chica, vaginismo. Esto es la imposibilidad de poder ser penetrada sexualmente porque los músculos de su vagina inconscientemente se contraen e impiden la penetración. Esta pareja ya tenía 15 años intentando tener relaciones sexuales de la manera como pudieran, manteniendo esto en secreto porque tenían mucha vergüenza. Ella, sobre todo, tenía bastante vergüenza de poder hablar lo que les estaba ocurriendo como matrimonio. Cuando ellos decidieron comenzar a buscar un hijo, es cuando ya luego de agotar los recursos van a consulta y aún con vergüenza lo cuentan. Buscamos la raíz, cuenta el doctor esta Mateas, y dice que ella contó en ese momento el abuso sexual que había vivido con su papá y que nunca se lo había contado a nadie, ni siquiera a su esposo. En esas 2 horas que tuvieron de sanidad interior, Dios sanó su raíz de abuso y quitó su máscara, que era el vaginismo. Y así hay muchas mujeres en tratamiento, incluso en terapia sexual, y
yendo al ginecólogo y buscando y buscando y tomando medicamentos. Y no han sido sinceras ni con su mismo terapeuta, ni con sus doctores, y a menos que ellos tengan ya la experiencia en el tema o si se dejan guiar por Dios, puedan recibir la revelación y ministración. Dios lo ha hecho. Dios ha descubierto abusos. Yo he sido testigo de testimonios de consejería, situaciones que han pasado. Hay terapeutas que, aunque no tengan el discernimiento de Dios, quizás ya por algunos patrones repetitivos de ciertas conductas lo han tenido, pero no se vale el tener un consejero, un terapeuta años en tu vida, incluso tu misma pareja, en donde están tratando de buscar ayuda en muchos temas y que por tú no ser sincera, por no ser vulnerable, el poder hablar la verdad, te mantengas estancadas, que te mantengas estancada y hasta hagas entender que la persona que está tratando de ayudarte no está siendo efectiva y obviamente no va a poder ser efectivo porque si vienen a nosotros a buscar ayuda, y esta es una de las características de las cuales cuando yo sé que una persona, luego de mucho tiempo, donde ya ha habido confianza o amistad, que en la consejería cristiana o bíblica, en la iglesia directamente o en la mentoría se da la relación de amistad y yo descubro mentiras de año, por lo general traspaso el caso a otra persona. Esas son una de las cosas que yo o sea, yo no, no son negociables, no son negociables. Si a principio y al pasar los años vamos indagando temas de que quizás por vergüenza o ha pasado omisión de información, cuando son temas, incluso el enemigo es experto en bloquear muchas veces respuestas y por eso se ora constantemente por el aconsejado o por los que van a recibir liberación, porque hay datos que de verdad él bloquea, él provoca un bloqueo. En estos casos que Dios se discierne que esto es lo que ha pasado, no hay problema, aún así se tiene que dar en una, dos o tercera sesión. Pero personas que hemos tenido 6 meses luchando con un problema, un año, y luego me he dado cuenta que perdí todo un año porque ese año todo lo que yo di no valía en consejería porque la raíz nunca fue sincera, no se puede avanzar así. Y cuando ya no hay confianza, cuando se rompe esta confianza, pues lo más prudente es que tú busques a otro consejero, busques a otra persona en donde sí tú decidas entonces ser confiable. Y aunque terminemos la consejería y todo eso, ya, o sea, ya se habrá roto. En la mentoría, en la consejería no existe la mentira, porque de esta manera no se va a poder ser efectivo en el trabajo. Y no importa lo que tú pagues, los que nos tomamos en serio esto, o que en realidad ni siquiera cobramos lo que esto de verdad merita, como hay personas que no los culpo, no los juzgo, saben lo que han invertido en su formación, pero cuando nosotros todavía vamos más por la vocación y más por el sentido de ofrenda o que alguien está ofrendando para que alguien consiga esta consejería, realmente es de muy mal gusto. Pero sobre todas las cosas, el Espíritu Santo está ahí. Él no te cobra. Él solamente quiere que tú seas sincero y que abras tu corazón y busques ayuda. Que vayas de rodilla. Hay personas que ni siquiera Dios, no, Dios sabe, hay un poder, pero eso va en otra ley cuando hablemos de la confesión. Dice el doctor que a partir de ese momento, esta pareja pudo disfrutar de su vida sexual y tener hijo. Tuvieron su hijo y estuvieron plenos los dos. Me escribieron hace poco para agradecerme por la ayuda, dice él. Yo me quedé contento por lo que Dios hizo, pero triste pensando en esos 15 años de sufrimiento. Cuanto más, en vez de vivir una vida plena, ¿cuántos más? O sea, ¿cuántas personas más, en vez de vivir una vida plena, están sobreviviendo por no buscar ayuda y por no dejar a Dios obrar en sus vidas?
¿Cuántas veces más tendremos que pasar por esto? Y aquí es bueno con el tema de la raíz, otro punto, ya vamos casi a terminar, que es, es como que chocante porque aunque ustedes no lo crean, a veces no todos quieren sanar. A veces nos acomodamos y aquí vamos a hablar de que todo depende de la balanza. ¿Qué significa esto? Claro, estás pensando lo mismo que yo. Pudieras decir, si Dios es tan hermoso, si Dios puso todo a disposición a mi favor, ¿por qué es tan difícil cambiar? Bueno, es por la ley de la balanza. Te explico. Todo conflicto o herida, lo que tú has vivido, el trauma, la situación que sea que laceró tu interior, tus emociones, tu corazón, trae angustia, trae dolor. Entonces está la herida a mi yo y me siento en angustia. Esa angustia, que es la que me está haciendo sentir mal, es la que me hace buscar ayuda. No es directamente la herida que me hicieron, ni yo misma, ni mi identidad. Lo que me está haciendo a mí tocar la puerta, decir necesito ayuda, no aguanto esto más, es lo que yo estoy sintiendo. Es ese síntoma que se está manifestando, esa angustia, esa emoción que me está haciendo sentir mal. Pero todo conflicto o herida trae también lo que nosotros conocemos como beneficios secundarios de la enfermedad. Miremoslo de esta manera. Después hablamos de la herida, ¿verdad? La herida a mi yo. Y este yo forma una angustia. Pero esta angustia a mi yo trae unos beneficios secundarios. Y estos beneficios existen porque todo conflicto siempre también viene con alguna ganancia. Sí, así como me estás escuchando. Por ejemplo, supongamos de una persona que tiene depresión, eso le trae angustia, pero le trae beneficios. Una persona que quizás está en un entorno que antes no había recibido nada de esto, pero desde que se le diagnostica depresión, esta persona le quitan el trabajo, ahora le cuidan, ahora lo miman, están papá y mamá pendientes, le están dando abrazo, no se hace cargo de nada, comienza la compasión, la autoconmiseración, etcétera y etcétera. Cuando mis beneficios son más grandes que mi angustia, yo querré cambiar, pero sin perder mis beneficios. O sea, nos vamos a encontrar con un adolescente o con un adulto ya mayor o una persona que en realidad yo quiero cambiar, yo quiero sanar esa depresión, pero yo no quiero perder el beneficio. Quizás yo sane la depresión y mis padres ya se queden amándome, cuidándome, mimando, pero me van a decir, hey, ya te levantaste de la depresión, tienes que volver al trabajo, tienes que volver a la universidad y esto conlleva un sacrificio, levantarme temprano, reordenar mi agenda, ya mis vacaciones, el tiempo en la serie, en la televisión van a estar limitados. Entonces esta persona que dice se acomoda y prefiere vivir en ese estado depresivo, en terapia, probablemente clínicamente medicado, porque él está entendiendo de que sus beneficios están por encima de la angustia que está sintiendo. Sentirme triste o un poco mal no está tan mal si yo puedo estar de tiempo en tiempo, de vacaciones, me dan todos los gustos, no trabajo y estoy de alguna manera viviendo mi vida. Déjame mostrarte otro ejemplo. Y tú dirás, Lady, hay personas que quisieran vivir así. Los he encontrado. Tristemente, en la misma iglesia. Personas que saben que están en una iglesia de manipulación, que los insultan, que lo denigran, que su identidad está por el suelo, pero como tienen todos los fines de semana fotos bonitas para su feed, que le generé contenido, su reel adorando, cantando, porque está en el coro de la adoración, porque quiere esas luces, ese fondo,
porque puede estar cerca de los retiros que hagan solo con el grupo pastoral, porque pueden ir a ciertos lugares de salidas, porque tiene esos supuestos privilegios, pasa también. Entienden que el beneficio está por encima de la angustia que están sintiendo. Son personas que merecen la pregunta de Jesús, como el paralítico. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Yo he tenido muchas personas, yo creo que un alto porcentaje de muchas personas que han pasado en Chicase, que han abortado el tema de la consejería, que, o sea, que han roto, que no han vuelto, ha sido por el tema de los beneficios. Personas, chicas que están ansiosas, porque hay un alto porcentaje de ansiedad por pecado. Hay un factor común cuando no es químico, cuando no es por emociones no sanadas, cuando no es por estrés postraumático, la ansiedad espiritual se da por pecado y orgullo. Y me he visto con chicas que comenzaron a tener ansiedad y pánico luego de haber fornicado con el novio, de luego de estar teniendo relaciones sexuales. Quieren confesar, quieren que yo les ayude a sanar la ansiedad, pero no quieren dejar las relaciones sexuales sin casarse. Pero no quieren dejar el novio impío, pero no quieren dejar a ese hombre que saben que es casado, pero que le está pagando universidad porque le está dando de comer. Entonces viven buscando sanar el síntoma, pagan años de terapia, de psicología, la ansiedad, y no saben que lo que están viviendo es una ansiedad por estar fuera de la voluntad de Dios, porque en el fondo saben que no son felices, que están viviendo doble vida, de que si Cristo viene en la condición en que están, no van a tener una vida de eternidad. Pero eso, como en realidad no aman a Dios todavía, están por los beneficios y perdiendo el tiempo, porque la Biblia dice de que Dios a los tibios lo vomita. Y que más te vale que seas frío o caliente y no tibio. Y hay de aquellos que haga tropezar a algunos de estos pequeñitos míos. Chicas que quizá alrededor te están viendo los pasos que tú estás teniendo y estás haciendo daño al crecimiento y a la fe de ellas por no dejar lo que estás haciendo, por no ir a la raíz, porque tus beneficios para ti están primero que Dios, están primero que vivir una vida recta de santidad delante de Él. No vas a sanar nunca si no te vas a la raíz, y la raíz incluye arrepentimiento, confesión y apartarte del mal. Es un tema que nos gusta mucho. Hoy había colocado una imagen en el feed y ya tenía unas 10 horas. Y como hablaba del pecado y de la confesión, creo que no había llegado ni a 50 likes. Cuando por lo general nuestras imágenes pasan de las 500, 800 y muchas veces de los 1000 y pico, porque no le gusta a esta generación. Pero no es Lady que te lo está diciendo, no es legalismo, no es religiosidad. Es claro, arrepentíos y convertíos. Confesar, no pecar más, perdonar para recibir perdón, para poder morar, para ir a una eternidad. Entonces no se trata de los síntomas. Los síntomas no te van a dar vida eterna. Sí te van a dar una eternidad, pero no con Dios. Necesitas erradicar la raíz del problema. Otro ejemplo de una pareja en la que ellos se llevan muy bien, tienen un hijo, la suegra va a la casa, pero la suegra va fuera de hora, llega cuando quiere, prende la televisión, a veces dura hasta tarde de la noche, hace reguero en la cocina. Bueno, se llegan a consejería, llegan con todo el problema, empezamos a hablar, el yerno dice que la suegra es muy metida, que es controladora, que tiene mucho problema en la casa, que les cuida al niño a veces, pero es más el problema, él llega del trabajo, quiere estar cómodo, quiere descansar y le encuentra ella limpiando, echando agua y todas esas cosas. Pero ¿qué pasa? Que el 15 de cada mes su suegra le pasa dinero a su hija y a su yerno
para que compren cosas y ayudarle en los gastos de la casa. Ella no vive con ellos, solo va constantemente, pero le pasa dinero los 15. Hablamos, dice el doctor en su ejemplo, y les muestro que deben poner límites a su suegra. Ellos están de acuerdo. ¿En qué consistiría el límite? El límite consistiría en decirle a qué hora ella puede ir y hasta qué hora puede quedarse. La pareja contesta, ok, está bien, chévere, eso haremos. Otro de los límites es sacarle la llave de la casa. Quítenle la llave de manera que cuando ella llegue no entre sin control de tiempo, así usted tiene que, no sé, arreglar algo, vestirse, poner orden, que ella golpee, quítenle la llave. Ok, entiendo, perfecto, aceptaron. Que cuando venga, que cuando ella vaya y se tome un café, converse con ustedes, que comparta, que no se ponga a limpiar, que no haga desorden, que no mueva los trastes de su lugar. Ellos dicen, ok, bien. Ahora, cuando llega el punto número 4, que no les dé más dinero. Ahí dicen, no, no, eso no podemos. ¿Ves? ¿Qué pasó aquí? Ellos querían que ella cambie sin que ellos tengan que cambiar. Ellos querían que la suegra cambiara todos los límites que el doctor le había dicho, pero ellos no querían soltar el beneficio del dinero que los 15 la suegra le daba. Por eso muchas veces es que Dios deja que tu angustia crezca. Nos deja tocar fondo, nos deja en el fondo de ese pez que nos tragó, así como Jonás, nos deja años en ese fondo, porque solo el día de cuando la angustia nos supera es que de verdad cambiamos. El día que la angustia de verdad te duela es el día que tú vas a buscar en verdad a Dios. Cuando dejamos que su Espíritu Santo obre en nosotros es el día que en verdad tú dices, hasta aquí llegué. Por eso hay personas de las cuales la gente dirá, no, pero qué exagerada. Hay personas que aún me paguen. Yo no voy a darles consejería. Y ya ha pasado, han pasado. Y no importa las ofertas que puedan hacer y el nivel, o sea, mi paz, mi tiempo, la palabra de Dios no es negociable. No podemos vivir en este ministerio, no trabajamos así, en Chicasa. Vamos a la raíz. Y si tú no estás dispuesta a pasar por la angustia de la raíz, aunque tengas que perder beneficios en el momento, temporales por un bien mayor, entonces este no es el lugar. Pero mi compromiso siempre es recordarte y decirte, estamos para acompañarte. No va a ser fácil, puede ser que sí sea difícil, pero estamos aquí para ayudarte. Cree que puedes cambiar. A nadie se le ha dado una actitud inalterable. Tú puedes cambiar, pero depende de ti. Tú eres el que puedes decidir ahora mismo cómo quieres encarar tu vida, desarrollar esa clase de actitud. Una nueva actitud no ocurrirá por sí misma, no es al azar, no es que estás viendo este video, oras a Dios y ya voy a despertar. Debe ser intencional y debes tú tomar la decisión, debes desarrollarla y cuanto lo antes que empieces mejor, lo más rápido que tú puedas comenzar a hacerlo. Si no lo has hecho desde hoy, mejor. Algunas personas se esconden detrás de la excusa de que no pueden cambiar. He sido así desde niño, ya ahora para qué, yo no voy a cambiar ahora, ya yo me acostumbré, eso no me duele, ya yo le eché tierra a eso, ya yo le puse una alfombra, eso no me está molestando. Nunca es tarde para cambiar. Tú crees que no te está molestando, pero vas a dañar a tus hijos, a tus amistades, tarde que temprano. Ese mecanismo, esa máscara se va a caer y no va a ser de la manera como yo te estoy explicando y anhelamos que se caiga en la presencia de Cristo para sanar. Se va a caer de mala manera en donde vas a dañar a otras personas. El cambio es indispensable para el crecimiento. Si dejas de cambiar, dejas de crecer. Y si dejas de crecer, estás en problema. ¿Cómo se le llama a un árbol cuando dejó de crecer? Es un árbol muerto. Esto no es diferente a nosotros como personas.
Cuando dejamos de crecer, empezamos a morir. Y hay personas que dejaron de crecer hace años, hace años. Y puede que no los enterremos físicamente, están por ahí, no dejan de moverse, pero realmente en sus vidas por dentro están muertos. Tú eres el que puedes cambiar tu actitud. Tú debes cambiar tu actitud. Al final hablamos de la depresión, otra de las máscaras mundial. Un 10% de la población mundial sufre de depresión. Muchos de nosotros lo hemos vivido, tenemos un familiar depresivo o vamos a tener que ministrar en algún momento a una persona que ha tenido depresión. Que definimos rapidito la depresión como el descenso del ánimo. Es una baja al ánimo de tal manera que todas las áreas de tu personalidad son afectadas. Para identificar la depresión, tenemos que tener en cuenta dos diferencias. Hay muchas personas que dicen, estoy depre, estoy mal. El bajón es a lo que la persona le llama comúnmente depre. El bajón es momentáneo, eso es algo que dura un día, unas horas, es normal. Todos tenemos bajón en un momento de nuestras vidas. Eso no es depresión. La depresión es una baja del ánimo que persiste en el tiempo y se constituye una enfermedad. O sea, los síntomas de la depresión pueden ir desde la pérdida del interés, una angustia constante, una tristeza que por nada ni nadie cambia, ideas de suicidio, dificultad para empezar o terminar cosas, culpas, dormir demasiado o no dormir, comer mucho o no comer nada, baja estima, ideas de Dios catastróficas, ideas de que Dios es distante o de que Dios le está haciendo pasar por un castigo. Los motivos de la depresión son muchos. Puede ser por agotamiento, conflictos familiares, personales, incluso el mismo tema del abuso, el haber tenido situaciones, el no ir a la raíz a tiempo y resolver la angustia te abre ya camino y es un paso a un futuro depresivo. Los problemas, el pecado. Cuando hay un vacío interior, cuando has tenido pérdidas no resueltas, cuando has tenido divorcio, muertes, pérdida de un amor, de un trabajo, de un sueño, de universidad, todo esto lleva a una persona a la depresión. En el proceso de la administración de sanidad interior, a muchas personas en depresión, tal como lo mencionamos en el taller del libro de la sanidad interior, en el modelo a través de las 4 puertas, debemos hacer de que la persona que está siendo ministrada en depresión renuncie, debe renunciar a las pérdidas, renunciar a cerrar su pasado, confesar y renunciar a todas las raíces de amargura, todas esas broncas, esa ira que tiene reprimida por las cosas que le sucedieron y además renunciar a la imagen negativa que tienen acerca de Dios y renunciar a la idea de suicidio. Esos son 4 de los factores muy comunes cuando una persona está en depresión y que si tú has sido diagnosticada en depresión, debes orar en esa dirección y buscar esas raíces. Orar para renunciar a ese dolor y apego de las pérdidas. Tienes que cerrar el ciclo de tu pasado. Debes confesar y renunciar toda raíz de amargura por lo que ha pasado en tu vida. Raíces de amargura con Dios, raíces de amargura con tus padres, raíces de amargura propia. Además de renunciar a la imagen negativa de Dios, arrepentirte, confesar lo que tú sabes que tengas que confesar, que has hablado en contra de Dios o blasfemado en contra del Espíritu Santo, y renunciar y pedir perdón por toda idea suicida y reprender el espíritu de muerte en tu vida. Algunas sugerencias que sí podemos dar son algunos ejercicios prácticos que te permiten desvincularte de las cosas que te atan con tu pasado de una forma negativa, es el poder sugerirte que escribas una carta. Es bueno que escribas una carta a lo que tú hayas perdido. Y esa carta a tu consejero o a tu terapeuta, es bueno que tú se la lleves, que la puedan leer juntos, que discutan lo que tú escribiste en esa carta y luego van a quemarla.
Esto no es ningún rito, no es que tiene un poder, esto realmente es un acto simbólico, pero tiene un poder. Tiene un poder de verdad, está respaldado científicamente, pero también espiritual. Yo lo he visto, lo he hecho en mi vida. Así fue como yo hice muchas de mis duelos y despedidas y sanidad interior y perdón, escribiendo una carta, leyéndola en voz alta y luego rompiéndola o quemándola. Bien, esto incluye también el deshacerte, si fue pareja, el deshacerte de todo lo que te hayan dado, deshacerte de fotos, deshacerte de cartas, de regalos, y si son cosas valiosas, pues es una muy buena oportunidad de que tú siembres eso a los pobres, de que tú seas generosa y ofrendes a alguien que esté necesitando esto. El otro el próximo paso deberá ser una reunión de despedida. Hay personas, yo particularmente no lo hice, no me gusta, pero hay personas que les ha funcionado. Hay personas que cierran su pasado. O sea, que aparte de la carta que hacen, hablan directamente en oración y hacen como ese cierre de ciclo y esa despedida como si estuvieran con la persona al frente. Como conozco el mundo espiritual un poco y cómo Satanás busca de agarrarse de cualquier brecha. Cuando estamos muy vulnerables, esta es una práctica que realmente yo no recomiendo. Yo prefiero más el tema de escribir, leer en voz alta y renunciar en la carta y no hacerme ideas como de que tengo personas paradas frente a mí para despedirme. No soy partidaria, pero lo menciono porque sé que hay personas que les ha funcionado y dependiendo su nivel de espiritualidad también y madurez, creo que esto no abriría ninguna brecha espiritual, pero hay personas a las cuales yo creo que este método no les funcionaría. Es importante tener en cuenta que si la pérdida se trata de un familiar que murió hace poco, que es un duelo que está haciendo la persona reciente, pues estos dos pasos que yo te acabo de decir no se hacen. El proceso del duelo lleva su tiempo y esto se va a hacer, pero ya luego que el duelo esté avanzado. Al principio no. Si tú te encuentras en depresión, debes reconocer qué cosas, circunstancias o personas te hacen mal. Debes reconocer cuáles son los factores que incentivan tu depresión, decidir evitarlo, por ejemplo, personas negativas, noticieros, deja de ver noticias, familiares conflictivos, religiosos legalistas, páginas en las redes sociales que tú sabes que te suman negatividad, deja de seguir esto. Asimismo, quienes desean dejar atrás la depresión, tienes que aprender a limitar. O sea, debes aprender a poner límites, debes aprender a decir no, debes aprender a respetar, reconociendo cuándo tú puedes hacer algo, a dónde puedes ir, cuándo no puedes, asumir las responsabilidades que tú sabes que puedes llevar y no sobrecargarte. Debes estar cerca de alguien lleno del Espíritu Santo. Esta es la primera, aunque está en la última, debió ser la primera. Unirte a personas maduras, no esa amiga que dice, ay, sí, yo te entiendo, llámalo, no. Gente empática, pero gente madura. Gente que te diga, hey, hey, no, vamos a orar, conéctate, mira esta prédica, mira este culto, vamos allí, que sepan orar contigo, que sepan ser sensibles, pero que también sean firmes y te lleven a Cristo. Haz así mismo, como Moisés con Josué, como Josué con Caleb, Elías con Eliseo, Juan el Bautista con Jesús, Timoteo con Pablo, o sea, es buscar siempre una persona que pueda ser tu mentor, que pueda estar cerca de ti. Esto se da más efectivo en mentoría y discipulado presencial. No digo que esté mal y se pueda hacer virtual, pero siempre va a haber como o sea, yo siempre voy a acatar a que tú te vayas a alguien presencial. Si no hay presencial, entonces pues te disponemos de nuestra comunidad, sanemos juntos. Hay dos niveles específicos, el nivel patrocinio y aconsejado, en donde hago esto, en donde tenemos una frecuencia de consejería mensual, porque obviamente si no tienes a alguien de confianza que sea objetivo a tu alrededor, pues entonces virtual y una persona que se dedique a esto, estamos con todo el amor del mundo para servirte, pero yo siempre trataré de que primero vea a Cristo
a tus líderes, a alguien cerca de tu iglesia o de confianza. Y si no lo tienes, pues entonces ahí con gusto no hay problema y entramos nosotros en Sanemos Juntos. Podrás salir de la depresión, podrás salir del rechazo, podrás salir de la baja estima, podrás salir de todos los mecanismos de defensa y las raíces de las heridas que tienes cuando puedas ver las cosas y a ti mismo como Dios las ve y como Dios te ve. Utilizar los ojos de la fe es mucho más que el misticismo. La fe en la palabra de Dios nos llena de energía al mostrarnos los propósitos de Dios para cada uno de nosotros. Debemos cultivar la mente con la palabra de Dios, cuidando nuestro interior de todo pensamiento negativo, llenando nuestro espíritu del Espíritu de Dios y rechazando todo espíritu de tristeza, ya que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, ni de temor, ni de timidez. Lo que Dios nos ha dado es amor, es poder y es dominio propio. Gracias por estar hasta aquí. Demasiada extensa, pero créanme que el material vale la pena, porque como estamos yendo a la raíz, no quería pasar por alto ningún tema que yo sé, y esto que lo resumí. Lo resumí, lo reduje lo más que pude, pero hay algunas anécdotas ahí que ya las chicas que tengan el material en PDF lo van a poder disfrutar. Así que nada, espero que Dios siga hablando a tu vida. Recuérdate que estamos teniendo control del espíritu sobre el alma, que fue la primera ley. Hoy erradicamos las raíces, sanamos las máscaras, los mecanismos de defensa y vamos al lugar de origen, perdón, vamos al lugar de origen para que el Espíritu Santo sane todas esas áreas. Y en la próxima clase, la próxima semana, vamos con la ley del rompimiento del secreto. En esta ley vamos a hablar de que para recibir la sanidad interior es importante decir, hablar lo que nos pasó. Es importante decir y hablar lo que nos pasó. A Dios primero y a otras personas. Que Dios te bendiga. Te quiero leer en los comentarios. Están tímidos. El video pasado ya tiene varias vistas, pero pocas chicas han comentado. Si tienen dudas, preguntas, respuestas, dejen ahí debajo sus comentarios y recuerden que compartir también el video, compartir el canal, compartir esto en tus estados, en tus redes sociales para que más personas puedan ser bendecidas y el mensaje pueda seguir expandiéndose. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.